Am, Primero vamos a comenzar con Gabriel Peredo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Laurita, ¿cómo estás? Gabriel Peredo, ¿cómo estás, Gabo? Gabriel Peredo es comunicador social, querido amigo, eh, es graduado, titulado por excelencia de la Universidad Mayor de San Simón, investigador transdisciplinario en la Fundación Redes para el Desarrollo Sostenible, ha participado en procesos de incidencia y gestión políticas públicas en organismos internacionales. Además, fue investigador del programa de fenomenología política del Observatorio Bolivia para el Centro Argentino de Estudios Internacionales, aunque su verdadera formación está produciendo contacto con pensadores, sabedores y chamanes de diversas regiones del mundo. Sus campos de investigación están relacionados al pensamiento complejo y el diálogo de saberes. Actualmente trabaja en gestión de conocimiento, dirigiendo la revista Diálogos Transdisciplinarios Ancestrales. Es secretario de Difusión y Divulgación del Foro Permanente de Estudios, Investigación y Saberes Transdisciplinarios Ancestrales, coordinando proyectos con diversas universidades y espacios del continente. Eh, con, esta, con este pequeño preámbulo, quiero pedirte, Gabo, que nos des una breve explicación de lo que es tu trabajo primero, y antes de comenzar con esto, quiero dar a conocer cómo vamos a manejar esta sexta jornada. El primer taller está a cargo de ti, Gabo. Vas a tener 30 minutos para explicarnos tu trayectoria laboral, tus procesos en esta. Vamos a proceder a los próximos 30 minutos con Alexander Fontanilla y luego vamos a tener 10 minutos con una ronda de preguntas a través del Facebook y a través de este mecanismo para que la gente pueda abrir sus cámaras y participar haciendo las preguntas sobre las dudas que surjan en el transcurso de esta jornada. Así que, sin más preámbulo, podemos empezar, Gabo. Gracias Laurita y gracias también por esa introducción. Ayer cuando hablaba con Luquitas me pedía una descripción más o menos precisa, pero luego me empecé a dar cuenta que entre todo eso es una descripción llena de tropiezos y muchas cosas vergonzosas. Pero por eso mismo quiero agradecer en primer lugar a mis maestros que me han proporcionado todo el conocimiento que en este momento tengo y pues al mundo y a todos los que han formado parte de este proceso. Eh, bueno, básicamente lo que voy a compartirles un poco hoy día, eh, justamente con lo que me pedían de hacer algo más o menos práctico sobre lo que se está haciendo y por lo que también tengo entendido, los talleres básicamente van en ese sentido. Entonces, pues nada, voy a compartirles un poco de mi historia, de mi experiencia relacionada no solamente a investigación, sino a muchas dimensiones de la vida, que de hecho he podido con el tiempo sistematizarlas y volverlas parte de mi trabajo profesional, digamos. Entonces, creo que eso puede hacerles mucho más útiles para todos, más allá de formar competencias o de formar alguna otra capacidad, digamos, que en este momento se exige. Claro, Gabo, me parece muy importante esto que mencionas, que son los saberes actitudinales que debemos nosotros desarrollar como estudiantes para defendernos en la vida profesional. Entonces, vamos a iniciar con tu taller. Vale. Bueno, como les decía, pues básicamente lo que he estado preparando son tres cuestiones importantes que no necesariamente tienen que ver con el campo laboral de la investigación, sino que más bien yo lo recomendaría aplicar a cualquier campo laboral en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Y pues aquí van a encontrar algún par de consejos, de alguna forma un método que he podido desarrollar en todo este tiempo y pues que ahorita está funcionando y de hecho está siendo compartido con diversos colegas en muchos países.
Y bueno, entonces, ¿puedes darle a la siguiente? Bueno, durante mucho tiempo en toda la universidad hemos escuchado pues que hay ciertas competencias, ciertas cosas que no se hacen dentro de la universidad, que solamente se las adquiere fuera de la universidad, o pues competencias que se exigen que sean formas de ser, etcétera, propias de cada una de las profesiones. Pero la verdad es que esta situación, digamos, es mucho más compleja de lo que parece. Entonces, más aún en nuestro contexto en donde básicamente estamos guiados por el tema de la sociedad de la información, la economía del conocimiento, hay una compleja configuración de relaciones entre cada uno de los elementos que existen dentro de esta idea generalizada de que los estudiantes deben ser mucho más competentes, ¿no? Y de hecho hay muchas contradicciones que se las van a encontrar a lo largo de sus carreras, de sus procesos y pues que eh, tienen que ver básicamente con tres puntos, con la misión, con la demanda y con la transformación. La misión es todo aquello que básicamente las universidades se plantean hacer para conseguir un objetivo particular. Y bueno, básicamente ese objetivo es es generar generaciones, valga la redundancia, de profesionales que sean competentes para responder a las necesidades de su sociedad, por un lado, y por el otro, que pues básicamente respondan a las demandas del mercado. Entonces, en toda esa relación, que básicamente es la misión y la demanda, pues hay muchas cosas que pueden ir apreciando en el transcurso de sus carreras, como ya les digo, pero que si es que van a dedicarse al aspecto de, bueno, al campo de la academia y demás, pues más o menos funciona algo así. Entonces, en este momento hay ciertas tendencias que proyectan ese tipo de demandas, tanto del mercado laboral como de la sociedad, pero que finalmente quien predomina en todas estas exigencias son el mercado laboral, no tanto la priorización de las necesidades de la sociedad, en el fondo. Entonces, eh, por eso mismo es que algunas veces se escucha decir que las universidades no responden a las necesidades de su sociedad y a transformar su sociedad misma, pues precisamente porque hay una predominancia mercantil del conocimiento y de la información y por lo tanto, en esta sociedad de la información y el conocimiento, el sujeto ya deja de ser eh, un objeto y se convierte en sujeto mercancía. Entonces, toda la información, todo el conocimiento, absolutamente todas las cosas que producimos como sujetos, eh, provenientes de esta estructura de la educación formal, pues finalmente dejan de tener mucho sentido y se centran únicamente en las cosas que nosotros sabemos hacer o no sabemos hacer. Entonces, es muy complicado que, por ejemplo, les diga, hay ciertas cosas que necesitan saber a propósito del mercado laboral, porque en realidad, como ya les digo, es mucho más complejo que eso. Y ya, en realidad, más allá de eso, pues, digamos que finalmente el tema de la demanda de parte del mercado laboral, pues no llega a satisfacerse ni a sí mismo. Entonces, es normal que se encuentren frente a situaciones laborales en donde las cosas que saben o no saben finalmente les determinan un puesto y un grado económico y social en todo su proceso. Pero vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ahorita, digamos que una de las escuelas que más está teniendo impacto, no solamente a nivel eh, educativo, sino también en todas las dimensiones de la sociedad, pues es el pensamiento complejo. Pensamiento complejo, lo que está buscando y lo que está pretendiendo desde la educación y desde los diversos escenarios laborales, profesionales, es articular tanto la visión la visión del origen, la visión de los ancestros, tanto como la visión contemporánea y complementarla, y a partir de eso generar un nuevo paradigma para plantear un nuevo ciclo civilizatorio en nuestro desarrollo.
Entonces, esta imagen, de alguna forma, esta ilustración, de alguna forma representa eso, es lo que se está trabajando ahorita en ese sentido. Y pues es una articulación no solamente de información, de conocimiento, sino también de saberes, de experiencias y de historias de vida que pretenden posicionarnos más bien como personas frente a un mundo cada vez más globalizado y cada vez más exigente. Entonces, de hecho, lo esencial acá es que las personas, ustedes, como futuros profesionales, pues sepan más bien potenciar su historia como una fuente posible de trabajo en un futuro y un campo explorado, un campo inexplorado que puede ser potencialmente una fuente de ingresos o lo que ustedes quieran. La siguiente. Entonces, pues nada, de hecho, el tema que les estoy proponiendo tiene que ver con una cátedra que se desarrolla ahorita en la UNESCO, que es sobre Edgar Morin, el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad. Y pues lo que se está trabajando ahorita en muchas universidades, en muchos espacios que comparten con esta escuela, con estas trayectorias, pues esa misma sincronización, esa misma relación complementaria entre lo que les decía, la ciencia occidental, los saberes ancestrales, tradicionales, y pues el sujeto, finalmente la persona, el ser humano frente a todo el universo. Ya no como centro esencial de las cosas, sino como un ser que complementa y que existe en una misma dimensión con diferentes comunidades, comunidad humana, comunidad ancestral, comunidad natural, y pues que de alguna forma trasciende su mismo ciclo. La siguiente, por favor. Pues nada, esta es una imagen que me gusta presentarla cuando hablo sobre estas cosas. Pues sí, es que en realidad cuando les decía que se trata más de hablar de las historias, de las experiencias de vida, me refiero precisamente a las cosas que cada uno de nosotros ha vivido en algún momento. Y pues son situaciones en las que no se repiten en ninguna otra persona, pero que a partir de eso mismo, de esa singularidad y de esa incertidumbre frente a todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues es potencialmente un centro, un campo de estudios, un campo de acción, de reflexión, de lo que quieran, que puede servirles mucho en cuanto a posicionarse como profesionales en cualquier disciplina o en cualquier área. La siguiente. Entonces, ya siendo un poco más aterrizado, digamos que creo que sí un poco muy abstracto, muy teórico con lo que les digo, pero pues nada, el tema de las agendas de conocimiento básicamente funciona en torno a uno mismo, es decir, cada una de las circunstancias, cada una de las situaciones que nosotros atravesamos a lo largo de nuestra vida, eh, pues tienen un mensaje, tienen una secuencia, tienen un orden que de alguna forma nos permiten a nosotros tener una idea clara bueno, y qué hago aquí, qué hago en el mundo y por qué estoy aquí. Y pues es esa misma experiencia interna la que de alguna forma nos trasciende como seres humanos y nos permite proyectarnos en diferentes escenarios. Yo he tenido la suerte de poder aprender de muchos maestros y, bueno, de hecho lo sigo haciendo, que no necesariamente me han involucrado con el tema, bueno, con el campo de la comunicación, con la carrera. He estado en contacto con científicos, con sabedores, con chamanes, de diferentes disciplinas, psicólogos, comunicadores, filósofos, matemáticos, y pues ese mismo contacto, pues lo he ido desarrollando sistemáticamente en diferentes niveles. Entonces, cada una de estas cosas me ha ido enseñando algo en particular y a partir de eso es que uno llega a posicionarse como, como un pensador transdisciplinario. Entonces, eh, pues básicamente hay ciertas situaciones, como yo les digo, por ejemplo, en mi caso, desde que era muy pequeño estuve en contacto
con la política o con la ciencia, porque pues participaba de diferentes eventos, estaba en diferentes situaciones, en contacto con diferentes personas y pues como que se me quedó marcado. Entonces, así como la historia que yo tengo pues está muy relacionada con todo ese aprendizaje, pues cada uno tiene la posibilidad de plantear su propio pensamiento frente al mundo, frente a la vida, y a partir de eso, pues, de alguna forma responder a las mismas necesidades de su comunidad, de su familia, o de su sociedad, o de su país. Esto mismo que les digo a mí me ha permitido incluso estar en puestos de trabajo muy elevados en el Estado. Igual he estado participando de procesos con organismos internacionales y con centros de investigación internacionales y pues es básicamente esta el porqué, digamos, de cómo es que he llegado a esas situaciones. Em, lo que he aprendido de lo mismo de los sabedores y de los chamanes, pues es que de alguna forma el mundo siempre te está hablando a cada instante, entonces es importante tener cuidado y prestar atención a todas las cosas que parecen ser ilógicas o eh, pues irracionales o incluso casualidades, porque siempre están en constante conexión con absolutamente todo. Por más oculto que esté, siempre hay un orden, hay una secuencia que está detrás de toda esa estructura, detrás de toda esa red. Y pues, como ya les digo, tiene un mensaje. Entonces, mientras más uno se va preguntando sobre su historia, sobre su origen, pues encuentra muchas más preguntas, encuentra muchas más dudas y cuando no se las sabe responder, pues eso se vuelve una potencialidad, como les digo. Eh, entonces, como ya les digo, todo tiene un concepto detrás y pues creer que todo lo que nos sucede como personas en esta sociedad y en este mundo, que, que no necesitamos saber más de lo esencial o más de lo necesario, pues solamente nos refuerza la idea de que la verdad se protege a sí misma de ser verdad. Entonces, hay que tomar muy en cuenta nuestro devenir, nuestra historia y nuestros pasos para siempre estar atentos absolutamente a todo lo que se pueda suscitar y con eso empezar a potenciarnos más que como profesionales, sino como personas, que en realidad lo que, más allá de las competencias que se exigen, es lo necesario ahorita en el mundo. Hay mucha gente que es muy formada, hay mucha gente que es em, muy lúcida. He conocido gente que es realmente brillante, pero que realmente no tiene corazón y no tiene mucha humanidad. Entonces, creo que eso es lo que estoy viendo principalmente en muchas situaciones, no solamente en el campo profesional. Y pues es algo que necesariamente hay que empezar a trabajarlo y hay que empezar a ponerlo como un valor entre nuestras comunidades académicas y educativas. La siguiente. Entonces, ya les digo, cada uno de nosotros tiene una historia particular y esa historia particular no necesariamente es un caso aislado. Por ejemplo, pónganse a pensar que muchas veces hemos escuchado en la carrera que la gente finalmente decide estudiar comunicación porque no está relacionada con el campo de las matemáticas. Y eso no es cierto. En muchas de las asignaturas que tenemos, pues hay muchos elementos, hay muchos conceptos, mucho trabajo detrás que está muy relacionado con absolutamente todo y con muchas disciplinas. Entonces es a partir de eso que incluso nosotros podemos apreciar las cosas desde una diferente perspectiva. Entonces, lo importante es siempre estar en constante apertura a la realidad y a partir de eso, pues generar más preguntas y generar más respuestas. Y pues el tema de la proporción áurea, por ejemplo, comunicadores, eso, por ejemplo, es un concepto básico en la matemática. En la geometría sagrada también se aprecia, pero ya ven, o sea, es que no es tan sencillo, son relaciones mucho más complejas
de lo que parecen y el mismo comportamiento se halla dentro de nosotros. Un mamo colombiano una vez me enseñó que hay un proverbio muy recurrente en la cultura colombiana, indígena, que es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, semejante pero nunca igual. Entonces, como ya les digo, básicamente el ser humano en este nuevo paradigma, de alguna forma, pues está conectándose básicamente con el mundo interior, con el mundo exterior y con todo aquello que lo rodea. Y pues el, el- el- el valor último que hay que aprender de todo el proceso es pues que somos parte de algo mucho más grande. Y ese proyecto que es tan grande, pues hay que aprender a entenderlo, a comprender el mensaje más allá de nuestro ego. La siguiente. Entonces, la estructura básica, digamos, que sigue el asunto del pensamiento complejo y la transdisciplina, es que frente a un problema particular o a un fenómeno en particular, hay muchas disciplinas que lo atraviesan. Entonces, son campos interpretativos de cada una de las disciplinas que permiten entender un fenómeno desde diferentes profundidades, desde diferentes perspectivas y así tener una idea más aterrizada sobre qué pasa realmente en la realidad. Sin embargo, el fundamento esencial de la transdisciplina es la experiencia, es la empiría. Entonces, detrás de cada disciplina hay una experiencia, hay una historia, hay un recuerdo dentro de cada uno de nosotros que puede ser muy útil para proyectar algunas preguntas que puedan surgir y pues que pueden ser respondidas con el mismo conocimiento científico. Y lo mismo, detrás de cada experiencia, de cada historia, de cada recuerdo hay un orden, hay una secuencia, hay un mensaje que está interconectado con toda la realidad a su alrededor. Entonces, así como el mamo me enseñaba que como es arriba es abajo, semejante pero nunca igual, como es adentro es afuera, semejante pero nunca igual, pues sucede exactamente lo mismo en el proceso del conocimiento. Me hubiera gustado poner, por ejemplo, acá en esta imagen una espiral que vaya de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, pues precisamente eso es lo que pasa con el conocimiento. De hecho, todo lo que ingresa a un punto específico, esto lo dice la mecánica cuántica, todo lo que ingresa a un momento preciso de la historia y del instante se convierte potencialmente en energía. Entonces, pues cuando hacemos transdisciplina estamos haciendo eso, estamos siguiendo el flujo y la secuencia de la energía, estamos siguiendo el flujo y la secuencia del universo, del mundo, de la Tierra y de todo lo que nos rodea y pues es exactamente el mismo movimiento que hay que replicar en una cuestión interna. Es como la meditación, si alguno de ustedes alguna vez ha practicado la meditación, pues es un viaje al origen, es un viaje al interior, profundo y sereno, templado y en calma, que nos da una dilucidación de lo que nos está pasando en ese momento y nos permite entendernos más allá de lo que es evidente. Entonces funciona exactamente lo mismo con el conocimiento y pues una vez que se empiezan a plantear ciertas cuestiones que no han sido respondidas o que hayan vacíos, pues se generan preguntas. Y de esas preguntas se generan agendas de conocimiento, que es de lo que les voy a hablar. Las agendas de conocimiento son básicamente aquellos campos de estudio potenciales que no están incluidos en las agendas de discusión actuales en centros de investigación, en universidades, en institutos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú planteas una perspectiva desde un pensamiento propio, desde tu experiencia y desde tu historia, pues estás básicamente transformando toda una estructura y estás planteando una forma de ver la vida y el mundo diferente. Entonces, pues, de complicado que suena todo esto, pues, es básicamente lo que pasa cuando hacemos la meditación, como ya les decía. Entonces, de lo único que se trata es
de estar en constante contacto con el mundo interno, pero sin dejar el mundo externo y siempre en complementación. Entonces, pues nada, las agendas de conocimiento se constituyen como espacios de reflexión y que pueden ser propuestas por ustedes mismos en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y puede llegarlos a potenciar muchísimo en lo que quieran. Entonces, yo no me quiero extender más en esto. Es mucho mejor hacerlo de una forma práctica. Me hubiera gustado poderles enseñar eso, pero realmente es muy corto el tiempo. Pero si tienen alguna pregunta, entonces ahí estoy. Gracias, Gabo. Voy a rescatar una parte de la que hablabas, que es este proceso autocrítico de hacer reflexión para que esto pueda aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hacer una introspección para, pues, que esto se refleje en nuestra actitud ante nuestra eh, posición profesional, ¿no? Y cómo se vincula esto a un trabajo transdisciplinario pues bueno, el campo laboral. Ahora voy a dar la palabra a nuestro siguiente invitado, que es Alexander Fontanilla, haciendo una pequeña introducción a quién es él. Alexander Fontanilla es coordinador de proyectos en educación y comunicación de la regional CPITCO y CONISUR-TIBNIS. Es investigación en comunicación y cultura para la construcción de teorías locales. Es docente, consultor de universidades públicas y privadas en grado y posgrado, coordinador en el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Yuracaré 2012 y 2013, creador del taller de estilo APA automatizado, investigación de la Fundación para la Educación en Contextos Multilingüismo y Pluriculturalidad, PROEID, Andes. Es investigador junior del Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, auxiliar de docencia de la carrera Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, licenciado en Comunicación, magíster en Sociolingüística y gestor comunitario en proyectos, autor de publicaciones sobre temas de comunicación, educación y lenguajes, revitalización de lenguas en peligro de extinción, medios masivos de comunicación y periodismo, políticas sociales, TIC, identidades y juventud en comunidades urbanas y rurales. Para empezar con tu taller, Alexander, quisiera que por favor nos puedas explicar cómo es el trabajo en el área de la investigación. Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha claramente? Se te escucha claramente, Alexander, bienvenido y gracias por estar presente. Bien, muchas gracias a todas ustedes y a todos por invitarme. Estoy muy contento, estoy contentísimo porque creo que estas actividades que ustedes están desarrollando son aportes fundamentales, no solo para que los estudiantes conozcamos, sino también para los docentes, pero además son contribuciones para hacer reajustes de estructuras curriculares y planes de estudio, porque muchas de las cosas que se comparten aquí, a veces en la carrera no abordamos. Perdón, me hacía una pregunta antes de empezar. Muchas gracias por la presentación emotiva. Claro, sí, es explicar a los oyentes en qué consiste el trabajo del comunicador social en el área de la investigación. Pues es muy emocionante, es muy emocionante, conlleva acciones subjetivas, ¿sí? También conlleva desarrollar técnicas, estrategias
¿no? Entonces hay una mezcla ahí de lo emocional, pero también con lo técnico, académico. Es increíble porque además de ampliar los conocimientos o como profesional, creces como persona. En este sentido, podríamos comenzar con el taller a cargo tuyo, mientras nos puedes desarrollar agendas de conocimiento, experiencias, historias de vida sobre tu trabajo en este campo. Claro que sí, les voy a compartir lo que les había preparado y me avisan por favor si se va proyectando. Ahora lo comparto. Sí, perfecto, ahora sí lo podemos ver. Se puede ver perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Bien. Yo he titulado esto de nómadas a sedentarios, ¿sí? La construcción social del campo laboral. A ver, voy a habilitar este puntero. La construcción social del campo laboral. Y les voy a contar mi experiencia docente y mi experiencia en investigación. Es decir, cómo yo he construido mi campo laboral en el ámbito de la docencia, pero también en el ámbito de la investigación. Ha sido muy bonito porque me ha permitido recordar varias facetas desde aquel año 2006 que yo ingresé a la carrera, ¿sí? Bien, espero no pasarme del tiempo, me avisan. Y por si acaso voy a necesitar algunos lectores en algún momento. Bien. Nos situamos aquí en el campo de la comunicación. Ahí estamos con los cumpas, ¿sí? Y dentro de este campo tenemos una suerte de subcampos, tales como el periodismo, la comunicación para el desarrollo, la comunicación organizacional, la producción audiovisual y la investigación. Bueno, comparando con otras universidades y la nuestra, también se habla de medios digitales, que tiene que ver con producción audiovisual, y en la Católica, por ejemplo, hablan de comunicación corporativa, que tiene que ver con comunicación organizacional. ¿Sí? En la universidad, en nuestra universidad, nos plantean una suerte de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estas competencias están en la página web, pero están también en los documentos institucionales de nuestra carrera. Y además de estas competencias, hay un plan de estudio, que es el conjunto de materias que tenemos, ¿sí? Y cómo es que yo en acto, cuando ingresé a la universidad, sabía esto. Nosotros con el Instituto de Investigaciones, aquel tiempo estaba la magíster Ruth Quintanilla, habíamos desarrollado un proyecto que se llama Facilidades y Limitaciones en el Desarrollo Curricular. Y justamente trabajábamos en ese tiempo con la SOCIEX. Y revisando la documentación, pues es que nos enteramos de estos perfiles, de las competencias conceptuales, actitudinales, ¿sí? Entonces, la SOCIEG me dio la oportunidad de ver qué me ofrecía mi casa, mi carrera, ¿sí? Qué materias tenía y qué podía hacer. Eso es importante. Para mí fue súper importante porque me ha permitido conocer qué cosas tengo yo en casa, en mi carrera, qué cosas me van a compartir, ¿sí? Y qué cosas más yo necesito para construir esto que quiero. Entonces yo decidí por investigación. Investigación y paralelamente docencia. Estaba segurísimo.
Si bien esto es el planteamiento institucional del proceso de formación, creo yo que el campo laboral donde vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Tiene que ver con tres componentes, tres elementos que ponemos en acción, ¿sí? Y que ahora, recordando mi pasado, puedo verlos con claridad. Uno de ellos es la subjetividad. Cuando ustedes se preguntan dónde quiero trabajar, tienen que preguntarse también dónde voy a ser feliz. Cuando ustedes se preguntan dónde voy a trabajar, qué sé hacer técnica y operativamente. Y cuando vamos a construir también nuestro campo laboral, vamos a también hablar de la burocracia. ¿Qué documentos, qué respaldos tengo yo de eso que sé hacer? Eso es fundamental. Para mí, esos tres elementos ha sido clave y era feliz pues en las clases, en la práctica, de manera concreta. Teníamos que saber hacer algo, ¿sí? Entonces, en ese camino de formación universitaria, aquí estoy yo ya, construyo lo que se denomina el entorno personal de aprendizaje, ¿sí? Este entorno personal de aprendizaje, claro, en ese momento, en la universidad 2007, no lo pensaba así, ¿no? Porque esta es una presentación didáctica, pero ahora que recuerdo, había construido esto, el Personal Learning Environment, ¿sí? Ustedes ponen entorno personal de aprendizaje en Internet y les va a aparecer una gran cantidad de cuestiones, ¿no? Artículos, videos, etcétera, etcétera, y ahí pueden leer un poco e informarse para construir su propio entorno personal de aprendizaje, ¿sí? Y el entorno personal de aprendizaje está compuesto por, evidentemente, personas, ¿sí? Actividades, ¿sí? Recursos y fuentes. En cuanto a las actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hacía en ese momento? Yo pasaba clases, además de mis clases, muy juicioso, ¿sí? Trataba de llegar puntual, etcétera, pero además iba de oyente a las materias del siguiente semestre. Es decir, estoy en el primero, pero yo ya asistía de oyente al segundo semestre. Ya sabía lo que venía. En ese camino también emprendimos el proyecto Sociex, que hasta ahora sigue vigente y me da una gran alegría el hecho de que continúen como lo están haciendo. También tomaba talleres para docencia y para investigación. En aquel tiempo daban talleres los de ciencias de la educación para auxiliares, el Instituto de Investigaciones daba talleres, habían otras. Tomaba talleres constantemente, hacía deporte, me presentaba a convocatorias, evidentemente también cuidaba de mi alimentación, ¿sí? Porque una vez me enfermé, y hacía, más adelante hice investigación para obtener mi título o grado académico de licenciatura y de maestría. Y eso fue importante porque será importante, y yo así lo hice, que elijamos dónde vamos a trabajar nuestro proyecto de grado, pero relacionado en el ámbito donde estaremos nosotros más adelante como operadores profesionales. Y en ese sentido, trabajaba 6.8. Los jóvenes de China trabajan 6.9. ¿Qué quiere decir esto? 6 días, 8 horas, mínimamente. Fines de semana no hay que trabajar, hay que descansar, pero yo a veces trabajaba y estudiaba y me tocaba hacer eso. Eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver cuáles son las actividades que están desarrollando ahora para construir su entorno o ámbito laboral. Y además tenía fuentes. Estos eran los docentes que de cada uno de ellos de la carrera he recibido como un granito y siempre me he llevado un aprendizaje de cada uno de ellos, aunque tengan sus diferencias. Mucho respeto a todos los que trabajan ahí en nuestra carrera y a los colegas, ¿no? Pero también fuentes documentales, ¿sí?
y además conversaba con investigadores independientes. Uno de ellos, por ejemplo, es Benjamín Santisteban, un gran investigador independiente que me ha ayudado bastante y ha conversado conmigo en varias ocasiones. Creo que tuvo problemas de salud, pero conversamos bastante tiempo, y por supuesto el ciberespacio. Entonces, esas fuentes yo tengo para construir y fortalecer mis conocimientos respecto a docencia e investigación. Pero además, como recursos, tenía un ambiente, vivía solo aquel tiempo, porque la casa de mi mamá era muy lejos. Tenía una reportera digital, una computadora para que la que había ahorrado, y una cámara que después ya se averió la cámara, ¿no? Entonces, ustedes, fíjense, podrían ver cuál es su situación, ¿no? Qué actividades se están desarrollando, a qué fuentes recurren y cuáles son sus recursos que tienen. Los míos no eran muchos, pero trabajaba con lo que tenía, porque se trata de eso, ¿no? No se trata de que ahora, bueno, vayamos y digamos a nuestros papás, bueno, cómprame esto o cómprame lo otro, sino trabajar con lo que tenemos. Eso es importante, eso es fundamental. Más adelante, ya cuando terminé la carrera, tuve que hacer contribuciones, ¿sí? Dos contribuciones, creo yo, además de hacer las publicaciones en ese proceso y en ese camino de investigación, fue la construcción del taller de estilo APA automatizado. En una primera instancia, la sexta edición, publicada en el 2009, y ahora la séptima edición, que ya este año está en vigencia. Entonces, me acuerdo yo que mi tutor me decía, le mandé mi trabajo. Yo le preguntaba, sí, me llegó, pero tienes que poner en APA. Yo le dije, no sé poner en APA. Y él me dice, ¿investigas? Un estudiante hubiera dicho, no, que es un mal docente, que no me quiere enseñar, que no. Por eso eres investigador. Y a partir de ese momento, por mi propia cuenta, investigué poco a poco hasta construir toda una materia que ahora doy en diferentes universidades públicas y privadas, este taller de estilo APA, séptima edición. Es para la publicación y sobre todo también para construir trabajos académicos. Otra de las contribuciones que aún continúo trabajando es la construcción de teorías locales. Esto es fundamental. La Grounded Theory es un método de investigación, y yo decido trabajar a partir del 2013 con este método y con la maestría, y vamos a ver cuáles son esos avances. Por supuesto, en ese camino de cuando a los estudiantes introducía, ¿sí?, no faltaba alguien que hacía una suerte de bromas un tanto machistas, ¿sí? Pero igual nos reíamos y compartíamos, no había problema. Bien, el 2009, en ese marco de trabajar docencia e investigación, nosotros con el CONISUR TIPNIS y con la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba, que es la regional CEPICO, cuidado, no estoy hablando de las 6 federaciones del trópico, estoy hablando de las comunidades indígenas, ¿sí?, que ocuparon ese territorio y que son dueños ancestrales, ¿sí? Estoy hablando de ellos. Entonces, el 2009 empezamos con un proyecto de experiencias de formación profesional desde estudiantes del CONISUR TIPNIS. Fíjense, este es el mapa del TIPNIS. Por acá más o menos es el límite entre Cochabamba y Beni, no definido aún, ¿sí? Y el 2020 ya construimos esto a partir de la investigación que vamos desarrollando, el deseo de volver a la normalidad. Cambios, dificultades e imaginarios en comunicación, en educación y comunicación en tiempos de COVID-19. Estas categorías, ¿sí?, y este título surge de los datos. Vamos a ver cómo surge esto trabajando con teoría fundamentada, que consiste básicamente en construir teorías locales desde los participantes, ¿sí? Veamos.
En cuanto a la metodología, ya les había mencionado, teoría fundamentada, y este enfoque es fundamental porque dependiendo del método que utilizas, ¿sí? Se orientará y podrás plantear una pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la estructura conceptual que describe y explica las experiencias de formación profesional de estudiantes del CONISUR-TIFNIS desde el año 2019? ¿Sí? Y aquí el objetivo general, ¿sí? Que consiste en generar una estructura conceptual que describa y explique esas experiencias de formación profesional de estudiantes del CONISUR-TIFNIS que venimos desarrollando desde el año 2019. Fíjense esta imagen, esta es la concreción de los convenios entre, por una parte, la Escuela Técnica de Salud y por otra parte la Universidad San Simón. Pero ¿cómo surge esto de la formación de profesionales en el TIFNIS? En el TIFNIS hay comunidades y dentro de ellas hay sabios locales, sabios mayores, ¿sí? Que tienen conocimientos increíbles sobre medicina tradicional, ese campo súper apasionante, pero a la vez hay conflictos, por ejemplo, de tierra y territorio. Y el conocimiento de los sabios no es suficiente. Y todas las demandas que ha planteado el TIFNIS y las comunidades, como educación, salud, vivienda, agua potable, desarrollo, incluso el tema de la carretera que se había planteado, todas esas temáticas por trabajar en este territorio requiere la participación también de técnicos profesionales. Entonces estamos hablando aquí de un diálogo entre sabios locales y técnicos profesionales. Ahí es donde surge, porque una de las autoridades incluso va a decir, necesitamos profesionales que acompañen el proceso, que sepan la parte técnica, pero también la parte jurídica. Aquí nuestros hermanos Yuracarés, Yukis, los doctores de la Escuela Técnica de Salud, el hermano mojeño trinitario, Mauricio Guaji Muiva, y ellos comunarios, y hay comunidades, por supuesto, en Cochabamba. Muchas veces pensamos que Cochabamba es quechua nomás, y no es así. Son 4 lenguas, 4 pueblos, Yuquis, Yuracarés y mojeño trinitarios en Cochabamba. Bueno, este acuerdo donde se les proporciona un apoyo, en realidad becas de ingreso directo a los estudiantes del sur del TIFNIS, que aquí atrás están, ¿sí? Fue firmado el 11 de febrero del 2019. ¿Sí? Aquí están estudiantes, ¿sí? Estos son los jóvenes estudiantes, donde tenemos sesiones antes del COVID, ¿sí? En el mundo pre-COVID nos reuníamos para hacer acompañamiento sobre cómo les está yendo, cuáles son sus dificultades y hacer una suerte de descripción sobre cómo van contando ellos la experiencia, ¿sí? Entonces, tenemos una participación en esta investigación de 17 estudiantes, 5 mujeres y 12 varones, y las carreras son técnico medio en laboratorio clínico, nutrición, enfermería, mantenimiento, equipos biomédicos, en la Escuela Técnica de Salud. Esta Escuela Técnica de Salud está frente al Germán Urquidia, los hospitales Germán Urquidia, no sé si conocen alguno. Entonces son 9 estudiantes ahí, y en la universidad, con quienes también tenemos convenio, hay estudiantes en arquitectura, ingeniería comercial, actividad física y deportes, sistemas, en informática, en lingüística, en ingeniería civil y en contaduría pública, ¿sí? Las comunidades vienen de San José de Angosta, San Miguelito, Puerto Pancho, Santísima Trinidad, Cesar y San Juan de Visiboro. Ellos se autoidentifican como mojeño trinitarios, ¿sí? Y yuracarés, pero además 5 autoridades, 3 yuracarés y 5 mojeños que participan en este proyecto. Las técnicas que utilizamos son observación, entrevista y revisión documental. Los criterios para participar en esta investigación son aquellas autoridades y estudiantes
que ingresaron a estas instituciones mencionadas en el marco del convenio, ¿sí? Y aquellos estudiantes que estaban de acuerdo en participar, ¿sí? Con consentimiento informado, con voluntad política. Si no quieren participar en el proyecto, no participan, no podemos obligar a nadie, ¿sí? Bien, ya en los resultados, no sé si alguien me puede ayudar con lectura aquí. Encontramos esta categoría que tiene que ver con cambios. ¿Alguien puede ayudarme a leer? Si alguno de los participantes está dispuesto a brindar apoyo, alguno de los oyentes, participantes de este taller, puede hacerlo libremente, abriendo Aquí, su cámara y el micrófono. Este texto, por favor, aquí. ¿Alguien podrá leer? Buenas tardes, yo lo puedo Adelante. leer. Dice presencial y a virtual. Estamos pasando clases virtuales desde el lunes 16 de marzo del 2020, que durará hasta el 1 de abril del 2020, debido a la suspensión de clases presenciales a causa de los aumentos de casos del COVID. Bien, esta entrevista fue a una estudiante en San José de Angosto, ¿sí? Ahí está, es lo que también la reporta. Y el advenimiento del COVID-19 ha generado cambios en diversos campos, ¿sí? De acción de las personas. En el ámbito educativo, ¿sí? Las clases han pasado de presenciales a virtuales y así reconocen las estudiantes, ¿no? Del TIPNIS. Y estos cambios, ¿sí? Han generado ajustes, decisiones y adaptación, ¿sí? A ver, veamos aquí, por ejemplo, cuando la presidenta transitoria, el 12 de marzo, indica que se van a detener las clases, ¿sí? A eso le siguen 11 universidades públicas del sistema universitario, ¿sí? Y además las 37 universidades privadas que hay a nivel nacional. Entonces, progresivamente se expandió de presenciales a virtuales. Y esto sucedió también para las estudiantes del TIPS. En ese camino y en ese cambio hay una suerte de ajustes, decisiones y adaptación, porque hay que ajustar algunas cosas, hay que tomar decisiones y hay que adaptarse. Fíjense uno de los testimonios. Y esta área de hematología 2, pasamos casi 3 semanas, culminamos hace 4 días con un examen virtual. No dimos la anterior semana debido a que se suspendieron las clases. Y es por eso que a partir del día lunes comenzamos con las clases virtuales, manteniéndose nuestro horario de clases, ¿sí? Entonces, fíjense, hay ajustes, decisiones y adaptación. Entonces, eso genera los cambios, ¿sí? Y el paso de presencial a virtual. Aquí están, generalmente pasan clases con sus celulares y los que tienen un poco más de posibilidades utilizan computador. Por otro lado, a las estudiantes del TIPNIS, en este contexto, se les presenta dificultades, ¿sí? Dificultades. Estas dificultades, desde la teoría, se puede identificar como brecha digital, ¿sí? Alguien, por favor, ayúdeme con esta lectura otra vez. Y esta brecha digital respecto al acceso y respecto al uso. ¿Alguien puede leer este texto de acá? Por favor. Adelante, como para que sea más participativo y no suene como un monólogo todo eso. Ahora estamos en el área de saberes y conocimientos de realidad del Estado Plurinacional de Bolivia, donde presentó dificultades en el envío de trabajos a causa de una escasa apertura de señal. Entonces, esta comunidad, San José de Angosta,
Está en el Tifnis, esta comunidad, ¿sí? Y a unos 300 metros hay un pueblo que se llama Ichoa, hacia el sur, y al norte hay una comunidad que se llama San Antonio de Moleto, ¿sí? Pero a esta comunidad San José de Angosta, que tiene más de 300 habitantes, donde tenemos estudiantes, ¿sí? De estudiantes que están en procesos de formación en técnico medio en enfermería o laboratorio clínico o en la San Simón, no tienen acceso a la tecnología, no hay señal. O sea, si usted vive en San José de Angosta, no hay señal y por tanto tienen que pasar el río, así fíjense, el río llega a veces hasta el cuello y tiene que pasar el río, y en nuestros trabajos de campo también nos toca pasar a veces así, tiene que pasar el río Moleto para buscar señal, caminar con el celular y buscar señal. Pero además del acceso, ¿sí? Hay una brecha digital respecto al uso, ¿sí? Fíjense, dice una estudiante, depende del tiempo si está venteando o nublado, pero también no sé mandar bien, me equivoco. Otra dice, de Santísima Trinidad, de la comunidad Santísima Trinidad, dice, no sé cómo enviar documentos. ¿Será que me puede ayudar? Y yo le mando una guía textual, ¿sí? Entonces, hay dificultades como brechas digitales porque hay estudiantes que no tienen acceso, ¿sí? Tecnológico, no hay cobertura adecuada, pero también hay estudiantes que no saben usar, mandar correos, etcétera. Y nos pasa, yo, por ejemplo, en esta etapa, me siento en algún momento ignorante de algunas aplicaciones. Y eso tendría que ser normal y natural. Bien. Además, en ese contexto, y en este contexto que aún continúa, se generan imaginarios, ¿sí? Se generan imaginarios. ¿Alguien puede ayudarme a leer, por favor? Y estos imaginarios son de 3 tipos. Vamos a ver. ¿Alguien podrá leer, por favor, este texto? Sí, claro, yo puedo ayudarte. Adelante. Ya van a ser 3 meses con la enfermedad COVID-19. Y bueno, no sé qué hacer. Es un poco complicado pasar clases virtuales. No es lo mismo que el aula. Para mí es complicado qué pasa si llega el momento. Llega a los exámenes y voy a estar en cero. Fíjense cómo piensa, ¿sí?, la estudiante una situación complicada. No sabe qué hacer, eso es desconcierto, el no saber qué hacer, ¿sí? No sé qué hacer, desconcierto. No es lo mismo que el aula, ¿sí? Y para mí es complicado, pero además avanza más y se imagina cuando lleguen los exámenes, dice, voy a estar en cero. Imagina una situación complicadísima. Sí es una situación complicada y es una cuestión que está generada por su imaginación, ¿sí? Entonces, en relación, pero también a lo que está viviendo. Recordemos que el tema de los imaginarios lo trata Arjun Apadurai, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, si hay esta situación complicada, porque si pensamos así nuestras situaciones dramáticas, nos podría orientar hacia el pesimismo, ¿no? Sin embargo, hay también otros imaginarios que plantean buen augurio. Por ejemplo, una de ellas dice, y ahora estamos entrando a una nueva área virtual de saber que es exámenes de serología. Ella trabaja estudia laboratorio clínico, que al parecer es un módulo muy bonito, que seguramente le estaré comentando en el siguiente informe. Entonces, se imagina un módulo muy bonito, como que hay una cuestión también para automotivarse, ¿no? El imaginario como para automotivarse y no ver las cosas de manera catastrófica, quizá como en el anterior caso. Otra dice, a mí me gustaría que todo vuelva a la normalidad. No puedo ni preguntar bien a los licenciados sobre las tareas que me dan, ¿sí?
Hay un deseo de volver a la normalidad. Eso es lo que piensan las compañeras, estudiantes, como ustedes, como yo también fui en algún momento universitario. Bueno, ahora sigo en proceso de formación en posgrado también. Eso es lo que están pensando en este contexto, ¿sí? Y aquí planteamos nuestro diagrama de integración. En este contexto de educación y comunicación a distancia en tiempos de COVID-19, desde el sur del Tibnis, ¿sí?, las estudiantes encaran, ¿sí?, cambios, pasar de lo virtual, de lo presencial a lo virtual. Hay que hacer ajustes, pero hay que adaptarse también. Eso de las adaptaciones puede llevar a procesos de aculturación, ¿sí? Pero también se encuentran con dificultades como las brechas digitales que hemos visto, acceso y uso. Mientras está sucediendo esto en el Tibnis, que hay estudiantes que no pueden usar el teléfono y no tienen cobertura, la CEPAL hace semanas estaba hablando de la revolución industrial con la tecnología 4.0, ¿sí?, y las posibilidades de trabajo con Colombia y Alemania. Mientras tanto, China, Alemania y Rusia están financiando inteligencia artificial. Y ya para el año 2012, Estados Unidos, China y otros países ya apostaron por el desarrollo de armas autónomas letales, que son robots asesinos, que se van a manejar a partir de programaciones. Y en ese contexto, los estudiantes se imaginan situaciones catastróficas, complicadas, como vimos con un caso, pero también situaciones o buen augurio, y ante esa situación, cuando hay cambios, dificultades e imaginarios, hay un deseo de volver a la normalidad en este contexto de educación y comunicación a distancia en tiempos de COVID. Hacemos la investigación, tenemos estos resultados, ¿y qué podemos hacer? Escriban en el chat, les he contado un poquito cuál es la situación. ¿Qué podemos hacer ante la situación desde la comunicación, nosotros los comunicadores, para apoyar, para fortalecer a las comunidades que están en desventaja respecto a la educación y a procesos comunicacionales? De ahí que es el deseo de volver a la normalidad. Fíjense cómo se construye categorías que describen y explican, ¿sí?, una experiencia en educación y comunicación. Y para nosotros ese es un avance para construir teorías locales, ¿sí? Bien, a manera de cierre, estimados compañeros, la construcción social del campo laboral, es decir, el campo laboral lo va a construir usted. Usted, quizá en ese entorno personal de aprendizaje, ¿sí? Bueno, a no ser que sea el hijo de un medio de comunicación, pero igual tiene que saber hacer algo, ¿sí? Entonces, el campo laboral del comunicador social es una construcción social. Yo aquí les he contado un poquito cómo he construido, desde que he entrado a la universidad, ese campo laboral donde ahora me desempeño y desarrollo, continuamos y seguimos, ¿no? En ese camino hay lecciones aprendidas. En investigación he aprendido que podemos producir juntos. Es una producción colectiva, no es mi producción, es colectiva, ¿sí? En la docencia he aprendido a acompañar, a enseñar, pero también a aprender. Y para acompañar necesitas capacidad de escucha. Y siempre me ha gustado escuchar a mis estudiantes. Me detengo, los miro y les escucho. Y me cuentan sus casos y sus situaciones o sus retrasos. Entonces, eso he aprendido.
He aprendido también que el aprendizaje genera placer. A mí me ha dado muchas satisfacciones. Creo que me siento bien cuando hacemos este tipo de investigación, no para ponerlo en el texto nomás, sino para tomar acciones. Y bueno, espero que estén escribiendo qué podemos hacer a partir de esa situación que les he contado. También aprendí que no debo perder el espíritu alegre. Cuando doy clases en posgrado, bueno, no tanto en posgrado, bueno, aunque a veces sí, pero en pregrado o en licenciatura, siempre están manteniendo el espíritu joven, alegre, ríen, y eso es importante, eso es fundamental, eso es clave. O sea, los docentes no solamente tenemos que ser técnica, conocimiento, bien somos subjetividad, alegría, amistad, ¿sí? Y algo que no hice, pero sí más bien hacía auxiliaturas y talleres, es que no hice pasantías, quizá debía hacer pasantías por semestre, pero en lugar de eso hice talleres y auxiliaturas. Bien, desafíos. Creo que debo aprender más de la tecnología para docencia e investigación. También estoy aprendiendo sobre ciberseguridad en este contexto y voy a continuar investigando. Ese es mi desafío y continuar haciendo docencia de acuerdo a mis posibilidades. La idea es que ustedes no se rindan. Siempre yo les digo a mis estudiantes, no tienen que rendirse. En quechua, no tienes que evaluarte ante un texto, ante lo que quieres. No tienes que mariconearte. Tienes que continuar y no rendirte ante tu tesis, etc. Finalmente, permítanme, aquí he resultado un poquito atrevido, pero les dejaría esta tarea como una ficha de análisis de mi entorno personal de aprendizaje. Aquí ponen su nombre, la fecha, el objetivo profesional, qué quiero ser yo, dónde quiero ser feliz, pero también contemplar cómo voy a crecer como persona. Es que la formación y la educación no solamente es para el trabajo, o sea, sí es para trabajar, pero también es para que seamos mejores personas cualitativamente en nuestros entornos particulares, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Entonces, todas esas cosas y esos elementos como competencias profesionales también deben contemplarse. Aquí pueden escribir las actividades, aquí qué recursos tienen, aquí las fuentes a donde recurren y las contribuciones. Cuando ustedes son felices en un campo laboral y hacen contribuciones aplicables, el dinero viene por añadidura. Pero si no hay aplicabilidad en tu contribución, probablemente nos falte paz. Y aquí pueden escribir en esta columna qué cosas pendientes me faltan, qué me falta hacer, en qué más debo formarme. Y en el ciberespacio hay grandes cantidades de posibilidades para formarse. Y aquí el plazo. ¿Sí? Bien, con eso he querido compartirles Latif Pijapan Yuhuto, que es el Yuracaré. Muchas gracias. Creo que me he pasado el tiempo. Bueno, Alexander, la verdad es que no hay un límite de tiempo para dar recomendaciones y este aporte que nos has hecho en esta charla, en este taller, es bastante práctico. Quiero rescatar esta última actividad que has lanzado como una provocación a la comunidad de estudiantes o de oyentes que bien pueden estar cursando todavía materias en la universidad o en el proceso de decidir cómo continuar o cómo elegir un camino profesional dentro de la investigación y hacerlo palpable, visible, ¿no? Plantearnos tareas, plantearnos nuestra realidad para construir nuestro futuro. Entonces me parece increíble. Tengo dos preguntas
que hacerles a nuestros dos expositores. La primera es, un poco ya las has explicado tú, Alexander, pero quizá más enfocado a lograr quedar en un puesto de trabajo, es de experiencia, que debe ser un comunicador para conseguir trabajo. Muy bien, tenemos esta base sobre la cual hemos construido nuestra carrera, sobre la que paso a paso vamos formándonos en nuestra identidad laboral, pero ya que tenemos esta identidad y que la hemos formado, ¿qué pasos podemos hacer, seguir para conseguir trabajo? Inicio contigo, Gabriel, que con quien habíamos terminado hace un rato. Te doy la palabra y luego pasamos contigo, Alexander. Bien, ¿quién empieza? ¿Compañero Gabriel o yo? Yo creo que quien esté disponible, en este caso, se me hace que podríamos empezar contigo, Alexander, para luego darle la palabra a Gabriel. Bien, a ver, primero, ¿qué debo hacer para conseguir trabajo? Yo les he contado mi experiencia. Podrían tomar algunos elementos a partir de ello, ¿sí? Quizá puede funcionar para algunos, quizá para otros no, puede variar, pero que creo que es importante construir el entorno personal de aprendizaje. Porque los docentes, lo que damos respecto a una materia, lo que compartimos en una materia son contenidos básicos, ¿sí? Algunos se desarrollan a detalle y otros de manera general, pero si tendríamos que dar todo, no podríamos, no se puede. Y a partir de ello, lo que tenemos que hacer es construir nuestro propio entorno personal de aprendizaje. Y el tema de buscar espacios laborales, no esperar a que terminemos la carrera, sino trabajar desde el principio, ¿sí? Trabajar desde que inicias el primer semestre. Estudiar, hacer las tareas, asistir a otros talleres, construir un currículum, que hay que responder a la burocracia, ¿sí? Hacer pasantías, ¿sí? Y construir relaciones sociales, relaciones con instituciones, contactos, como decimos. Y eso te va a abrir las puertas poco a poco y mantener esa actitud propositiva, ¿no? También de humildad, y en ese camino vas a encontrar equivocaciones, pero también vas a encontrar lecciones positivas. Gracias por este aporte. Tenemos preguntas del público. Esta va dirigida para Gabriel. ¿Qué instituciones trabaja un profesional que se quiere dedicar a hacer la investigación en comunicación? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Gabo. Te escuchamos. Hola. Pues, hola, Gabo, ¿necesitas que te repitamos la pregunta? Ahora sí, ahora sí. Sí, por favor. ¿En qué instituciones trabaja un profesional que se quiere dedicar a la investigación en comunicación? Es una pregunta que nos ha llegado a través del público. Bueno, depende de lo que se esté buscando. Hay muchas cosas que se trabajan en investigación en comunicación. Los periodistas también hacen investigación. Puedes estar dedicado a política y puedes hacer investigación. Puedes estar dedicado a ciencia y puedes hacer investigación. Entonces, en realidad las posibilidades son muy amplias. Precisamente en comunicación, exclusivamente en comunicación,
pues igual es una línea que se trabaja en algunas instituciones o centros de investigación. Entonces, depende exactamente qué es lo que se está buscando, y para eso creo que es muy importante seguir lo que Alexander también planteaba, pero yo le diría así como es importante estar informado sobre lo que quieres hacer, sobre lo que quiere hacer, y al mismo tiempo estar informado sobre a dónde estás apuntando. Entonces, esas situaciones te las encuentras cuando aplicas a posgrados, por ejemplo, cuando aplicas a algún trabajo, siempre te las encuentras. Entonces, es importante tener ya algo muy claro desde la universidad, desde los primeros semestres, una idea por lo menos general de a qué te quieres dedicar o pues por qué has entrado a la carrera finalmente. Entonces, pero bueno, en mi experiencia, yo he podido trabajar en organismos internacionales, en Idea Internacional, también en una dependencia de la ONU. También he estado trabajando en centros de investigación y análisis político. He estado trabajando en centros de tecnología y ciencia. Entonces, y ahora estoy trabajando con chamanes, con sabedores. Entonces, pues depende mucho de cada uno. De hecho, creo que los detalles se los aprenden nada más que en la práctica. Creo que ahorita mencionarlos sería como que dejarlo al aire, y pues en realidad lo importante y lo que me ha enseñado la universidad es que es una prueba de carácter. Entonces lo más importante es tener carácter y disciplina para cualquier situación y estar templado lo más posible. Gracias, Gabriel. Tengo una pregunta más dirigida a ambos, que va en este sentido, en el que muchas veces nos dicen que el campo laboral del comunicador está saturado. ¿Esto ustedes consideran que en el ámbito de, si bien eh, los dos tienen una experiencia distinta, creen que es cierto, creen que no? ¿Qué opinan al respecto? Empezamos contigo, Gabo, que Pues depende. En periodismo sí he visto que es un escenario bastante copado. Hay muchísima gente. De hecho, a muchos de ellos no les pagan muy bien. Entonces, eh, pues finalmente la pasión es algo que ingresa ahí. O sea, ahí nunca se empieza desde lo más alto. De hecho, te toma mucho tiempo, te toma mucho vuelo tener algo, y pues es mucha paciencia. De hecho, si quieres, o sea, hay dos opciones. La primera es que tú hagas algo por tu cuenta, que emprendas algo, y la otra es que sigas un proyecto, sigas una agenda que ya está establecida. Entonces, por lo general, lo personal siempre tarda mucho más en darse, en provocarse y demás, y lo demás ya está ahí. Entonces, igual, en investigación yo empecé desde el colegio. En realidad tuve la suerte de trabajar con profesores del colegio que se dedicaban a hacer investigación en filosofía, y pues empecé a introducirme desde muy temprana edad, igual con modelos de Naciones Unidas y demás. Y ya cuando estaba en la universidad, pues empecé a trabajar en centros de investigación, eh, y bueno, lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, por un lado es hacer currículum, sí, obviamente, pero por el otro lado también es trabajar en algo propio, porque fíjate nada más la situación en la que estamos viviendo nos enseña que nunca nada es estable. Entonces, frente a esa misma situación es importante contar con algo propio, con algo con lo que puedas solventarte y no estar dependiendo de otras fuentes de ingreso, digamos. gracias, Gabo. Alexander, podemos pasar contigo. Si está saturado el campo laboral del comunicador social,
Si hacemos lo mismo que ya se está haciendo, sí. Si producimos otras alternativas o proponemos otras maneras de ser y hacer en el ámbito que nos desarrollamos, en el ámbito que nos gusta, yo creo que hay más posibilidades, tienes muchas más posibilidades, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, escuchaba un webinar sobre la crítica situación de los periodistas, ¿no? Entonces, tocará que los compañeros del periodismo también tengan que entrar, como nosotros los docentes e investigadores, en procesos de reinvención, de reinventarnos y de producir y de soltar como una cuestión de creatividades, ¿no? Y lo importante, y en este contexto, es producir, hacer algo. Hay una gran cantidad de materiales, contenidos en Internet, y lo que tenemos que hacer es producir desde nuestras comunidades locales, sean urbanas o sean rurales. Y eso no hay en Internet. Lo demás, lo que puede ser googleado, o sea, está bien y queda chévere. Pero tendríamos que pensar en eso, ¿no? En producir contenidos diferentes y desde otros enfoques, ¿no? Creo que en síntesis es eso. Si repetimos lo que se está haciendo o como se ha venido tratando, las cosas en el campo del periodismo, comunicación organizacional, en investigación, es posible que tengas pocas posibilidades de trabajar. Pero si produces, innovas, planteas acciones, dinamizas, quizá podrías tener más oportunidades. Es crítico. Por eso digo que la situación es construir. No es que van a venir y mañana le tocan la puerta a uno y le dicen, por favor, venga a trabajar, lo necesitamos o la necesitamos. ¿No? Es construir, y eso se trabaja con el entorno personal de aprendizaje. Gracias, Alexander. Tengo una pregunta con la que yo creo que vamos cerrando con este taller que ha sido muy, muy productivo. Entonces, la pregunta va de la siguiente manera. ¿Por qué creen que muchos de los jóvenes no se animan a hacer investigación o se deciden por este campo laboral? Empezamos con Alexander. A ver, ¿por qué es que no se animan? Sí, cuando yo estaba en la carrera, el 2017, yo entré en la segunda gestión, habían esas cuestiones. Me acuerdo que alguien me había dicho, la investigación te va a dar de comer, la investigación y por las habilidades que uno va desarrollando como investigador, verificar fuentes, trabajar métodos, técnicas, estrategias, planes, proyectos, programas, estrategias, todas esas cosas, sí, es a partir, creo yo, de ese espíritu investigador que yo al menos lo he manifestado desde el momento en que he entrado en la carrera. Por ejemplo, siempre era el preguntón y al final de la hora, cuando ya era la salida, decían, no, ya no preguntes, no preguntes. Y bueno, a veces habían quienes se molestaban, y hay un estudio a propósito de eso, que cuando llegan al final de la carrera y tienen que hacer su trabajo de grado, y al momento de preguntar y hacer guías de entrevista, ¿sí? Guías de entrevista, los estudiantes no pueden, porque toda su carrera universitaria han estado callados, porque les da vergüenza, porque no quieren extender 5 minutos más la clase, porque les da miedo, varios factores, ¿no? Entonces,
yo he tenido la oportunidad de hacer ejercicios, porque había preguntas en las que también me equivocaba, y preguntaba y preguntaba y preguntaba constantemente. Entonces, durante tu vida universitaria puedes hacer bastantes ejercicios. Y sí, no se dedican porque creo que en algún momento no les gusta, por una parte, porque no les gusta, por otra parte, porque no ven necesario, quizá, y porque es trabajoso, es moroso, es súper moroso. Entonces, esta investigación que les acabo de mostrar empezamos a principio de año. Y fíjense, el artículo va a ser publicado recién. ¿Y cuántos meses? Han pasado 6 meses para hacer una publicación. Es moroso, es costoso, pero cuando lo logras, te genera un placer increíble porque dices, lo he hecho y hemos terminado esta corta etapa. Entonces, tiene que ver con gustos, tiene que ver con posiciones, tiene que ver con temas laborales, ¿no? Pero yo creo que es importante, sobre todo, el hecho de que nos guste. Y si a alguien no le gusta, pues será decisión de la persona. Sin embargo, creo que la investigación es la base para el comunicador social, porque tiene que comunicar datos. Y si no tienes datos, ¿de qué vas a hablar? Si no comprendes, y en tus relaciones interpersonales, si no comprendes la dinámica de la comunicación entre personas, con tu pareja probablemente discutas todo el tiempo, porque a veces no hay sistemas de turnos, tú hablas primero, yo después, hablamos de este tema. O sea, son cosas pequeñas, pero pueden haber también cosas muy grandes que a mí la investigación me ha permitido comprender, me ha permitido escuchar. Bien, gracias, Alexander. Pasamos contigo, Gabriel. Te repito la pregunta y es, ¿por qué muchos de los jóvenes no se animan a hacer investigación? ¿Por qué crees? Bueno, me parece que es una cuestión más de hábito. No aprendemos y no nos enseñan, no solamente en la universidad, sino en el colegio. Son muy pocas las personas que se cuestionan a sí mismas y se cuestionan todo lo que ven. Entonces, he conocido a muchas personas que tienen muchas habilidades, tienen muchas capacidades para ser investigadores, pero realmente no las despliegan. Y en la mayoría de los casos he visto pues que es porque realmente no les gusta estar en confrontación interna, porque definitivamente la investigación no es, a pesar de que es una labor, es un oficio muy artístico en el fondo, pues no es nada agradable, porque te encuentras con crisis profundas en el transcurso de tu trabajo, de tu carrera, de tu vida, que básicamente llegas a cuestionarlas y a sobrepensarlas de sobremanera, y a veces te llegas a lastimar mucho. O por el contrario, pues te resulta de mucha experiencia y pues gracias a eso trasciendes. Pero ya te digo, no es nada agradable encontrarse con situaciones críticas y pues cuestionarse a sí mismo y cuestionar todo lo que ves, y pues entras en un estado en el que básicamente siempre estás preguntándote y siempre estás cuestionando todo lo que te dicen, todo lo que escuchas, todo lo que ves. Y ya te digo, es un hábito, ¿no? Entonces, si no estás muy acostumbrado o realmente no te mueve mucho entrar en ese estado mental, digamos, profundo y continuo, pues te va a resultar complicado. Entonces, obviamente a nivel laboral, digamos, igual hay otras limitantes, como dice Alexander, sobre todo económicas, porque, a ver, hay muchos proyectos que financian investigaciones y demás, pero claro, lo que les decía hace rato, ¿no? Esa opción implica que tú estés apegado a ciertas
ciertas condiciones, ciertas temáticas que probablemente no te gusten, pero por necesidad económica puedes hacerlas. Pero finalmente no te llegas a sentir pleno, no te llegas a sentir satisfecho, feliz. Entonces pasas más tiempo dedicándole energía y tiempo a las cosas que no son tuyas y cuando debería ser al revés, ¿me entiendes? Entonces, como les decía en la presentación, pues toda esta exigencia y estas sobrecargas que se le pone a las generaciones que atraviesan por la universidad y por el colegio, pues apuntan más a que cumplamos con expectativas y con ideales de cómo deben ser los profesionales cuando nos olvidamos de ser felices. Y eso es lo que falta básicamente a toda la sociedad y y al mismo mercado laboral, ¿no? Pues porque es parte de la vida misma. Entonces, yo sigo lo mismo que dice Alexander, pues hay que ser felices y estar conscientes de a dónde te estás metiendo. Si no estás informado y no conoces, voy a decirlo así, al otro o a tu enemigo o a lo que quieras hacer, a lo que quieras apuntar, pues siempre te va a parecer un monstruo, siempre te va a parecer algo muy grande, siempre te va a parecer algo muy pesado, pero ya cuando empiezas a asumirlo y empiezas a entenderlo y escucharlo, eres capaz de mirarlo a los ojos directamente y decirle, ¿qué me quieres enseñar? Entonces, son procesos tanto internos como externos, como les decía, y básicamente esa es la propuesta que les tengo, ¿no? Es anímense a cuestionarse profundamente, sean, eh, sean hasta cierto punto hostiles consigo mismos, pero con mucha templanza y lucidez y respeto hacia ustedes mismos, si es que van a emprender una conexión con ustedes hacia el interior, con su pasado, con sus antepasados y con su futuro, pues porque es la única forma de cómo uno puede llegar a proyectar las cosas en un sentido real y en un tiempo real. Gracias, Gabo. Para cerrar, tomando muy buenos aportes que ustedes nos han dado, quisiera recuperar estas ideas en las que hemos concluido que la investigación, claro, es una elección intimidante que puede producir miedo o que puede parecer más compleja de lo que es en la aplicación o en la práctica, pero queda como un reto, ¿no? Esto que decía Alexander también me parece importante, el rediseñar nuestras currículas o la oferta que nos brindan las universidades para que los jóvenes podamos acercarnos a la investigación sin temor, ¿no? Que nos puedan orientar nuestras experiencias en la educación para acercarnos a la investigación. Giovanna Guarachi quiere hacer una pregunta. Antes de despedirnos, te doy la palabra y espero que este taller te haya servido mucho. Adelante, Sí. Giovanna. Hola a todos. La verdad me da mucho gusto que hagan este tipo de reuniones. La primera vez que me uno y me hacen recordar a la universidad, ¿no? Pero yo ya me gradué, ya defendí mi tesis y todo. Mi pregunta era la misma que estabas mencionando. ¿Ustedes creen como profesionales en el ámbito de la comunicación, ¿no? Porque yo ahorita, donde estoy trabajando no tiene nada que ver con lo que estudié, ¿no? Mis 5 años en la universidad, o sea, hice mi tesis en comunicación para el desarrollo y la verdad no tiene nada que ver en eso, ¿no? Al final, bueno, me quedaba con la duda de que ustedes, como están trabajando dentro del área de la investigación y todo lo demás, ¿creen que con la experiencia que tienen, creen que debería de reestructurarse la malla curricular de todas las carreras universitarias? Porque yo escuchaba a todos mis docentes donde decían, te dan un mar de conocimientos, pero con una milésima tal vez de profundidad en cada área, ¿no? Y pienso yo que tal vez ya deberían, porque yo me doy cuenta y digo, todo lo que he aprendido no lo estoy aplicando en realidad en este tiempo, ¿no? Y más porque no estoy en el área de comunicación, estoy trabajando donde, como les digo, no tengo nada que ver, incluso haciendo mi tesis, ¿no? Y
para la mayoría, creo que también los que están estudiando, pues para hacer investigación creo que lo que tienes que tener es pasión, sobre todo por la investigación, ¿no? Porque yo hice investigación, ¿no? Porque me gustaba, pero no tenía la pasión que mi amiga tenía, porque tenía una amiga que ella sí le apasionaba la investigación, así que le fue muy bien en eso hasta ahora, ¿no? Porque ella ya consiguió un buen trabajo en lo que realmente le gustaba, pero a mí no o sea, sí me gustaba, pero no me apasionaba, la verdad, y no me fue tan bien, ¿no? Porque no estoy en esa área. Pero esa era mi pregunta, ¿no? Si ustedes creen que se debería de reestructurar la malla curricular para que la carrera de comunicación pueda responder a las necesidades de la sociedad, ¿no? Porque ahorita llevamos periodismo todos y al final no hay canales, ni siquiera ni para hacer pasantías, ¿no? O sea, tú tienes que pagarte todo, ¿no? Entonces pienso que debería de haber una reestructuración. Eso es todo, gracias. Gracias a ti, Johanna. No sé cuál de nuestros invitados quiere responder a esta pregunta. Yo podría también. Dale, adelante, Gabriel. Bueno, creo que sí es necesaria en términos prácticos una reestructuración, sin embargo, creo que en realidad el problema está en la perspectiva de educación que se tiene actualmente. La educación no solamente no es una etapa dentro de nuestra vida, es básicamente, está presente en toda. Entonces, si fragmentamos básicamente esa frecuencia, esa secuencia, como está actualmente trabajada, pues tenemos lo que pasa. Gente que sale de sus carreras, a veces con muchos méritos encima, con excelencias, con summa cum laude y demás, pero que llega al campo laboral y dice, bueno, pero y no estoy haciendo lo que he hecho en la universidad, lo que he hecho en mi tesis, lo que he estudiado, y generas muchas más ansiedades y más crisis en las personas. Y de hecho creo que justo en este momento es cuando empiezo a ver más gente preocupada y ansiosa por qué va a pasar en el futuro, en el contexto en el que estamos viviendo, porque, bueno, me tenía que graduar hace 2 meses, pero estoy con esto y no hay trabajo y demás, ¿no? Entonces, para empezar hay que empezar a trabajar con la perspectiva de educación que tenemos. De hecho, hay ciertos avances que se tienen en temas de educación, pero igual continúan fijándose mucho en cuestiones de competencias y demás, que al final de cuentas no siempre van a premeditar o previsualizar estos escenarios, como que sales de la universidad y te dedicas a trabajar a otra cosa, por cualquier razón o por cualquier circunstancia. Entonces, creo que en lo que se tiene que trabajar es pues en proporcionar una guía general de qué se puede hacer incluso en estas circunstancias, ¿no? Porque, claro, al final de cuentas tú terminas convirtiéndote en autodidacta y pues en el proceso cometes muchos errores mínimos, detalles, pero que podrías haberlos previsto con un aprendizaje mucho más anterior, ¿no? Entonces, creo que en esas cosas hay que empezar a trabajar en comunidad y en colectivo. Gracias, Gabriel. Alexander, ¿tienes algo que aportar con respecto a la pregunta de la compañera? A ver. Bien. Gracias por la pregunta. El rediseño curricular de la carrera de comunicación social se desarrolló el año 2000, se terminó el año 2005, y a partir de ahí, exactamente el 9 de febrero, que se presenta el informe, se aplica el nuevo plan de estudio. Hasta ahora, con este año, han pasado 15, ¿sí? Y si uno revisa el plan de estudios y la estructura curricular, tiene, sí, una considerable diversificación de materias, pero creo que falta un equilibrio entre investigación y producción audiovisual. Y por ello considero que sí es necesario que podamos pensar y reflexionar, ¿sí?, en hacer un rediseño curricular con participación de estudiantes, docentes, de manera formal, ¿no?
también en base a la demanda laboral y a los problemas de la sociedad, ¿sí? Incluso podríamos hacer comparaciones con planes de estudio de otras carreras y universidades del país, o quizá hasta de América Latina, para cualificar nuestro proceso de formación. Pero además, esto que están haciendo ustedes ya son contribuciones. Esto es una base de datos, ¿sí? Es una base de datos para decir, estos comunicadores fueron formados en comunicación social y están haciendo esto. Porque si uno se fija las sesiones o los videos que cada sábado han venido compartiendo con diferentes colegas y compañeros, ¿sí? Cosas básicas aprendieron en comunicación, pero a partir de eso han venido desarrollando más y tienen contribuciones, es decir, estas sesiones de talleres, como ustedes han denominado, es una base para hacer, creo, un rediseño curricular, en qué estamos trabajando de manera concreta, de manera real, ¿sí? Y será importante que ustedes, como sociedad científica, planteen esa cuestión bien. Este es nuestro aporte. Recuperamos las experiencias de profesionales que están ejerciendo en el campo laboral y ver cómo los contenidos y las competencias que se están desarrollando actualmente podemos incorporar en el plan de estudios. O sea, por eso les digo que me parece un gran aporte estas sesiones y de verdad los felicito, de verdad los felicito. Ha valido la pena porque construir la SOCIEX no ha sido una cuestión fácil, ha costado bastante, pero continúa y me siento realmente contento de que sigan aquí y sigan contribuyendo. Muchas gracias, Alexander. Eso ha sido todo por esta sesión, por este sexto día de los talleres. Agradecemos mucho su presencia, tanto Gabriel como Alexander, quienes nos han prestado sus experiencias, sus historias de vida y también sus aportes aplicados en torno a lo que son la investigación y también la docencia. Agradecemos a todos los oyentes que nos han acompañado durante esta jornada y recordarles que estaremos viendo otras temáticas en las cuales nos podemos direccionar en nuestro campo laboral y estaremos con ustedes todos los sábados y martes a las 5 de la tarde y eso ha sido todo. Nos vemos entonces hasta el siguiente martes. Un placer haber estado con ustedes en esta jornada. Muchas gracias, agradecidos con ustedes. Gracias también a la compañera Laura Miranda Castillo, que hace una contribución a la investigación que estamos desarrollando. Ella dice, podemos fortalecer a través de la educación haciendo materiales que faciliten el aprendizaje digital. ¿Sí? Eso tiene que ver con la alfabetización digital, que sí lo habíamos pensado. Gracias por el aporte. Nos ayuda a confirmar, estimada Laura. Muchas gracias a ustedes por hacerme la invitación. Que les vaya súper bien en todo lo que hacen. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Alexander. Gracias. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima.